Bienvenidos a todos y a todas. Me presento, mi nombre es Lorena Gutiérrez, soy psicóloga especializada en Psicología General Sanitaria y docente de la Universidad Rey Juan Carlos, y vengo a contaros un poquito cómo la psicología os puede ayudar en varios ámbitos, ¿no?, de la vida cotidiana. La primera pregunta que nos puede aparecer es precisamente ¿qué tiene que ver, ¿no?, la psicología con nuestro día a día, si yo me encuentro perfectamente? Bueno, pues para ponernos un poco en situación, os explico que la psicología es una ciencia del ámbito sanitario que trata de explicar la conducta o el comportamiento humano. Y aquí es donde nos vemos especialmente comprometidos, porque no solamente intentamos explicar aquello que vemos, sino aquello que no podemos ver y que nos cuesta explicar, que son las emociones y los pensamientos, todo aquello que nos pasa por la cabeza y que comúnmente nos cuesta expresar con palabras. Nosotros nos encargamos de todo esto. ¿Y qué tiene que ver entonces toda esta explicación de cara a lo que son los hábitos de salud? Bueno, pues como bien sabéis todos y todas, estamos en una situación que es totalmente extraordinaria para nosotros y que constantemente en los medios de comunicación, ¿no?, o en las conversaciones que tenemos por videoconferencia con nuestros seres queridos aparece. Efectivamente, el confinamiento. El confinamiento nos ha puesto en jaque totalmente a nivel psicológico a muchas personas y es meramente porque nos ha aislado de lo que es la sociedad. Nosotros como seres sociales necesitamos el contacto humano y en este periodo esto se ha visto totalmente comprometido, y esto a nivel psicológico tiene unas repercusiones que en cada uno de vosotros habrá podido ser totalmente diferente, y en los hábitos de salud, como puede ser la alimentación o el ejercicio físico, que es lo que nos compete en estos vídeos que veremos durante las próximas semanas, pues nos cuesta, ¿no?, poner en práctica. Habréis visto, ¿no?, centrándonos sobre todo en lo que es el deporte, que os habréis encontrado a lo mejor durante este tiempo un poco confusos. Es decir, habrán aparecido estados de todo tipo. Por ejemplo, no me encuentro cómodo con la situación que me estoy encontrando, no sé qué hacer. Si hago a lo mejor este ejercicio no me apetece hacerlo, es decir, mi estado de ánimo baja y no me apetece hacer ese ejercicio. Me apetece estar en el sofá, pero tampoco quiero estar en el sofá. Me encuentro triste, me encuentro cansado aunque no haya hecho ejercicio, e incluso me encuentro ansioso. Bien, la primera pauta que me gustaría compartir con vosotros es que todo este tipo de vorágine, ¿no?, que aparece a nivel emocional y a nivel cognitivo, que son todos los pensamientos que pueden aparecer, son normales. Estamos en un periodo de adaptación ante unas circunstancias totalmente extraordinarias, como bien os he comentado anteriormente. Con lo cual, todo esto opera a una rapidez totalmente grande que al ser humano le cuesta mucho comprender de esa manera tan rápida como la que opera la mente. Nosotros en este vídeo vamos a intentar entender en qué consiste esa ansiedad que podemos expresar o manifestar en algunos momentos durante este periodo de confinamiento que estamos llevando a cabo, ¿vale? Así que ponte cómodo, dale al play y escucha. Antes de empezar, quiero compartir con vosotros y con vosotras la diferencia que existe entre el miedo y la ansiedad. Ambas son emociones que se desencadenan en circunstancias que nos son desconocidas. Sin embargo, la ansiedad es más intensa que el miedo. El miedo es una emoción adaptativa que surge cuando ocurren circunstancias como las que estamos viviendo respecto a la pandemia COVID-19. Es una situación totalmente extraordinaria para todos nosotros. Nadie había vivenciado hasta el momento lo que es aislarse y lo que es confinarse. Por eso mismo se desencadenan las respuestas de miedo. Gracias a él, al miedo, nos permite valorar la situación con cierto nivel de amenaza y nos impulsa a seguir las pautas que nos recomiendan para protegernos a nosotros mismos y a proteger a los demás del propio contagio.
En cambio, la ansiedad se conoce porque su intensidad es muchísimo mayor que el miedo. Aunque la situación es la misma, la persona puede percibirlo como una fuerte amenaza que puede poner en riesgo su vida. Aquí es donde, por ejemplo, entran en juego pues, las dificultades que nos podemos encontrar para adaptarnos en el día a día en la práctica de nuestros hábitos de salud, en concreto lo que es la práctica del ejercicio físico. Podemos decir entonces, más o menos, que el miedo y la ansiedad se dan la mano, pero hay algo que las diferencia. La siguiente pregunta que nos podíamos realizar es precisamente qué es lo que diferencia el miedo y la ansiedad. ¿Qué es lo que me hace saber a mí si estoy sintiendo miedo o si por el contrario estoy sintiendo ansiedad? Como he comentado antes, la intensidad de ambas emociones es totalmente diferente y lo que hace que una sea más intensa que la otra es el poder que le estamos dando a ciertos componentes que hay en todas las emociones y que explicaré a continuación. Vamos a empezar explicando el componente más sencillo y el que a todos nos suele facilitar la identificación de la ansiedad, y es el componente fisiológico. Todo lo que ocurre en nuestro cerebro impacta en mayor o menor medida en el cuerpo. Este componente, por tanto, hace referencia a la respuesta de la ansiedad en el cuerpo. Cada uno lo puede manifestar de una manera determinada. Las más comunes, para haceros alguna idea y que alguno se lo puede identificar, pueden ser las taquicardias, presión en el pecho, dificultad para respirar, sudoración o temblores en algunas extremidades, como por ejemplo las piernas, los brazos, las manos. El componente cognitivo hace mención a todos aquellos mensajes que nos decimos a nosotros mismos en aquellas circunstancias que nos puede desencadenar cierto nivel de miedo. Por ejemplo, ante el periodo de confinamiento, yo me puedo decir, quiero salir ya. Me agobio porque no sé hasta cuándo va a terminar esto. Esta situación me impide hacer deporte. Cuando acabe el confinamiento, mi condición física habrá disminuido. Habré ganado más peso, perderé más músculo, estaré en peores condiciones. Fijaros que los mensajes que pueden ir apareciendo son de diferentes temáticas, es decir, primeramente empiezo diciéndome cosas relacionadas con el agobio por estar aislada, pero poco a poco voy cambiando la temática de mis mensajes hacia la condición física, que probablemente, o quizá no, eso es algo que yo no lo sé, pues puede que vaya cambiando. Esto es lo que impulsa a que esta emoción vaya cogiendo más fuerza en nosotros y nos impida poder actuar para poderla aplacar. Podemos decir entonces que este componente es uno de los que mayor peso tiene y es el más complicado de identificar, pues la intensidad de los mensajes incrementará la probabilidad de que el miedo vaya transformándose en ansiedad. Por último, está el componente conductual. Hace referencia al comportamiento que llevamos a cabo cuando sentimos ansiedad. Este componente también nos puede dar muchas pistas, pues realizaremos cualquier tipo de conducta que nos ayuda a disminuir la ansiedad a corto plazo, aunque más de una conducta que realicemos pueda desencadenar probablemente a que la ansiedad vuelva a aparecer. Como veis, estos componentes no operan por sí solos y operan en conjunto, de tal manera que uno va a desencadenar otro. ¿Cuál empieza primero? Todo depende de cada persona. Podemos decir entonces que una de las características que define la ansiedad es precisamente la intolerancia a la incertidumbre que estamos viviendo en el momento actual. Nosotros, por condición humana, necesitamos controlar o saber qué es lo que va a pasar en un futuro para poder llevar una rutina diaria. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta situación nos impide precisamente a cada uno de nosotros saber qué es lo que está pasando. Por tanto, el no poder controlar qué es lo que va a ocurrir ni siquiera en el día de mañana es lo que desencadena que generalmente el miedo se vaya convirtiendo en ansiedad. Entonces, vamos a ver algunas técnicas para poder identificar cada uno de los componentes que se puede estar activando en cada uno de nosotros en mayor o en menor medida. Vamos a trabajar dos de los componentes de la ansiedad. Primero, el componente fisiológico, que recordar que es la repercusión de la ansiedad en el cuerpo, y lo trabajaremos por medio de la respiración profunda.
Este ejercicio lo que nos invita es a pausar nuestra respiración normal. Si os fijáis y adentráis vuestra atención en vuestro propio cuerpo, vais a ver que la respiración que hacemos comúnmente es muy rápida y eso está asociado a lo que son los niveles de ansiedad. Con esta práctica lo que intentamos es bajar lo que es el ritmo de la respiración y sobre todo llevar el aire correctamente hacia el cuerpo. Generalmente respiramos con el pecho, cogiendo solamente aire por la nariz y soltándolo por la nariz. Con esta práctica, primeramente intentamos coger aire por la nariz, soltarlo por la boca y llenar todo el cuerpo, no solamente la parte del pecho. Te invito a que puedas mantener la imagen que aparece a continuación y puedas seguir mis directrices para ver cómo se practica este ejercicio. Quiero que te encuentres en la postura más cómoda que sea posible para ti y que centres toda tu atención en tu respiración normal. Identifica dónde va tu aire, hacia qué zona del cuerpo, si inhalas o exhalas por la nariz o por la boca. Tómate un par de segundos para contemplar tu forma de respirar y poco a poco ve atendiendo única y exclusivamente a las directrices que te voy diciendo para guiar tu respiración de manera profunda. Primero, toma el aire por la nariz despacio y suéltalo por la boca, también despacio. Toma el tiempo que necesites para reajustar la respiración que estabas haciendo anteriormente a esta nueva pauta, cogiendo aire por la nariz y sintiendo toda esa sensación que hay cuando entra el aire limpio hacia nuestro cuerpo y soltándolo poco a poco por la boca. Mientras sigues en esa pauta de respiración, quiero que centres tu atención hacia dónde va ese aire. ¿Se queda en la zona superior del pecho? ¿En la zona media de los pulmones? ¿O por el contrario va hacia el vientre? Permítete estar unos segundos contemplando hacia dónde va el aire que respiras. Quizá durante esta práctica, en algunos momentos tu atención se vaya desorientando y en vez de estar en la respiración, vaya hacia algún otro estímulo, como pueden ser los sonidos que hay en tu casa. Sin embargo, no te angusties. Deja que la mente se libere. Y cuando estés listo o lista, vuelve a identificar tu atención y orientarla hacia tu respiración. Cuando estés listo y lista, intenta guiar el aire que inhalas por la nariz hacia el vientre. La sensación que debes de tener cuando haces esto es cómo el vientre se va hinchando poco a poco. Es decir, estamos sacando la tripa hacia afuera, lo máximo que podamos, puesto que esa es nuestra capacidad de aire. Una vez que has inhalado todo ese aire, vete soltándolo poco a poco por la boca y ve notando cómo ese vientre se va deshinchando. La sensación que debes de tener es que ese balón que puedes poder estar percibiendo en el vientre se deshincha y el ombligo se va metiendo poco a poco hacia adentro. Mantén esa misma pauta, inhalando y exhalando despacio, nariz, boca, e intentando guiar el aire en vez de hacia el pecho, hacia el vientre. Tómate un par de segundos para estar en esta situación agradable, notando cómo el aire entra y sale de tu cuerpo, y cuando estés preparado o preparada, puedes seguir continuando la visualización de este vídeo.
El siguiente componente que nos vamos a trabajar es el componente cognitivo. Recuerda que este componente hace mención a todo lo que opera a este nivel, a nivel mental, es decir, los mensajes que nos decimos a nosotros mismos cuando nos encontramos verdaderamente ansiosos. Para trabajarse este componente es muy importante poder atenderse, puesto que cuando nos encontramos en ansiedad intentamos evitar esta sensación y por tanto no somos capaces de identificar aquello que a lo mejor puede estar operando y que nos estamos pudiendo decir nosotros mismos para aumentar esta sensación de malestar. Cuando os encontréis en estas circunstancias, que ya os identificáis algunos síntomas de ansiedad, quiero que cada uno de vosotros por separado sea capaz de darse el siguiente mensaje. Para. Esta pauta es una norma que nos imponemos a nosotros mismos y es una manera también de romper todo el mecanismo mental que opera para darnos estos mensajes negativos que nos están afectando. Una vez que nos hacemos esto, que nos indicamos que debemos de parar, quiero que puedas seguir en las siguientes indicaciones en la tabla que te voy a mostrar. Esta tabla lo que nos permite identificar son aquellos mensajes que nos decimos a nosotros mismos y que nos pueden estar dañando. Por ejemplo, puedo decirme el deporte que hago en casa no es el mismo que en el box y por tanto no lo voy a realizar. El hecho de no hacer deporte también me afecta, puesto que mi hábito se ha visto comprometido y le puedo estar echando la culpa al propio confinamiento. Por lo que otro mensaje que me puedo decir es: esta situación me agobia muchísimo y quiero recuperar mi normalidad. Cada uno de nosotros es bueno que identifique cuánto le afecta cada uno de estos mensajes que nos damos. Para que sea más fácil, intentamos utilizar un termómetro del 0 al 10 que nos ayude a posicionar el nivel de malestar, siendo 0 nada de afección y 10 el máximo de afección posible. Nosotros podemos modificar la repercusión de la ansiedad, aunque no podamos cambiar la situación que vivimos. Por eso, el paso más complicado es transformar el mensaje desadaptativo en otro que nos sea más beneficioso a nivel emocional. Por ejemplo, es cierto que estas circunstancias me impiden realizar deporte en el box como solía hacer comúnmente. Sin embargo, puedo realizar mis ejercicios adaptados en casa. Estar aislado también me permite hacer ejercicio físico. Quizás la afección no sea 0, pero la manera que tenemos de hablarnos a nosotros mismos repercute en que las cosas nos afecten más o menos. Fijaos que si trabajáis en la modulación de vuestro lenguaje interno, vais a notar que la afección va a ser ligeramente más baja en comparación a los primeros mensajes que os disteis. Como veis, el trabajo personal, tanto en el componente fisiológico como cognitivo de la ansiedad, requiere sobre todo tiempo y muchísima práctica. Recalco estos dos componentes, tiempo y práctica, puesto que muchas veces lo que queremos son los beneficios inmediatos cuando realizamos algo. Sin embargo, con cuestión de tiempo y repeticiones, igual que en el deporte, vemos los beneficios en el estado psicológico de cada uno de nosotros. Bien, como veis, el componente conductual es el que no hemos trabajado, pues es el que quiero intentar trabajar con vosotros en los siguientes vídeos que están relacionados con la ansiedad, con la comida, prácticas del ejercicio físico, a lo mejor adaptados al deporte, problemas de lesiones, motivación o cualquier otro tipo de tema que os pueda resultar de interés. Este vídeo ha sido un poquito introductorio para que sepáis un poco cómo opera la ansiedad y sobre todo que cojáis un mensaje fundamental, que es que cada uno de nosotros tenemos el control de nuestro propio estado psicológico independientemente de las circunstancias. Esto nos tranquiliza también en mayor medida, puesto que aunque las circunstancias son las que son y que ahora mismo no nos encontramos en una postura en la que podamos decidir salir o no salir o tener una vida como la teníamos antes, ¿no? Antes de todo esto, nosotros tenemos el control de nuestras propias emociones.
¿vale? Entonces, por mi parte, simplemente quería transmitiros esto y que tengáis algunas pautas para poder manejar vuestra propia ansiedad. Nos vemos en los siguientes vídeos. Os dejaré mi correo para que podáis mandarme algún tipo de sugerencia con respecto al vídeo, si os ha parecido bien, os ha parecido mal. También nosotros necesitamos un poquito de retroalimentación por vuestra parte y sobre todo cualquier sugerencia o comentario, alguna duda, algo que no haya quedado claro, también estoy a vuestra entera disposición. Nos vemos y que tengáis una buena semana.